12, versículo 2. Perdón, 12. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Y este tema, vuelvo y lo digo, lo hemos titulado Aléjate de la amargura. ¿Cuántos tienen ya el texto? Por favor, digan amén. Bueno, muy poquitos. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Dice la Biblia: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas ¿qué? Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Versículo 14 dice la Biblia: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá. Versículo 15, léaselo el que está a su lado: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amén. Amén. Bueno, vuelvo y lo digo. El título de una enseñanza es muy importante, porque usted puede repasar, usted puede meditar en la palabra de Dios. Y he titulado este tema, este pensamiento: aléjate de la amargura. Mire que el texto inicia diciendo que hay manos caídas. Por eso el escritor dice: levantad las manos caídas. Hay gente hoy en este lugar, y gente que me está viendo en esta transmisión, que tiene las manos caídas. Otros las rodillas paralizadas. Otros no tienen sendas derechas. Se han salido del camino. Otros no están en paz con los demás. Y esto ha producido que la gracia de Dios se haya alejado. Tremendo eso. Y ha brotado una raíz de amargura que estorba no solo la vida de Dios en su vida, no solo el obrar de Dios en su vida y en mi vida, sino también estorba el camino en Cristo. Y esto también ha contaminado a otros a través de la raíz de amargura. Termina siendo contaminación para otros. Ya voy a explicar eso. Pero hoy Dios nos ha traído a su casa para decirnos y mostrarnos y enseñarnos que Él quiere traer restauración a nuestras vidas. Dios quiere derramar más de su Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren más de Dios sobre su vida? Yo quiero más de Dios sobre mi vida. Dios quiere permitirte y permitirme gozar de sus más ricas bendiciones. Pero hay un enemigo contra esto. Hay un enemigo contra la gracia de Dios y el obrar de Dios. Tal vez tú has estado orando, has estado clamando, has estado pidiéndole a Dios por una respuesta y no has visto la mano de Dios. Porque hay un enemigo imperceptible que contamina nuestras vidas, afecta la vida personal. Pero este enemigo no solo puede destruir la vida personal, puede destruir la familia. Escuche esto. Hay iglesias que han sido destruidas por este enemigo. Y hay naciones que están siendo destruidas por causa de este enemigo que nos aleja de la gracia de Dios. Y este enemigo es la amargura. Diga al que está a su lado: el enemigo de la amargura. Que llega a tal punto que nos aleja de la gracia de Dios. Tremendo eso. Pero ¿qué es la amargura? ¿Qué es la amargura? Cuando el escritor de Hebreos habla de la amargura, el Nuevo Testamento es escrito en griego, hace alusión a una palabra griega que, traída al español, significa punzar, algo que punza. Pero cuando en el Antiguo Testamento, en el hebreo, habla acerca de la amargura, hace alusión a algo muy fuerte, algo muy pesado, algo que punza, coincide con el griego, lo más profundo del corazón. Hace doler lo más profundo ¿de qué? Del corazón. La amargura no tiene lugar automáticamente, no se produce automáticamente. Es decir,
La amargura no es ese impacto inicial, ese golpe inicial, ese impacto que usted o yo recibimos cuando nos ofenden, cuando han sido injustos con nosotros, cuando nos han causado daño. No hace alusión a ese impacto inicial. La amargura es lo que viene después, lo que viene con el paso de los minutos, lo que viene con el paso de las horas, lo que viene con el paso de los días. Y es una reacción no bíblica, y escuche esto, y pecaminosa a la ofensa, a una situación difícil que en la mayoría de los casos es injusta. La gente generalmente, no siempre, no falta el loco que se ofende solo, ¿cierto? ¿Los hay o no los hay? Los hay. Pero la mayoría de los casos de la amargura provienen por un acto absolutamente ¿qué? Injusto. Un acto que muy probablemente no merecemos. Tal vez tú has ayudado a una persona, le has bendecido en su momento más difícil. Y lo terrible porque pasa es que después esa persona termina hablando mal de ti. ¿Pasa o no pasa? Es decir, generalmente, no siempre, no falta siempre el loquito que se inventa sus cuenticos solo, pues lo hay. Pero generalmente la amargura proviene de un acto injusto en el cual nos han causado ¿qué? Daño. De una situación difícil, por lo general injusta. Pero en esencia no importa si la ofensa fue intencional o no. Y entonces esto produce una amargura. ¿Cierto? La amargura es lo que sucede después, ya lo dije. ¿Usted no le ha pasado de pronto que usted tiene una dificultad con alguien o ofende a alguien? Y entonces usted como que le pide perdón en el momento, ¿cierto? Y como que la cosa quedó más o menos ahí bien, pero ya el otro día la cosa es diferente. ¿Le ha pasado con la esposa, con el esposo o con otra persona? Como que a los días la cosa no era tan fácil. Eso es lo que es la amargura, es lo que viene después, cuando ya la persona ha producido sentimientos, ha maquinado y proviene de lo más profundo del corazón y es difícil de desarraigar. Tremendo eso. Otra cosa que tiene la amargura es que el cristiano generalmente no se siente culpable por ella. No siente culpabilidad porque considera que tiene derecho a estar ¿qué? Amargado. Como lo acabo de decir, pues si me hicieron algo injusto, pues yo tengo ¿qué? El derecho a estar amargado. Entonces el cristiano le es difícil entender o tener culpabilidad o sentido de culpa o sentimiento de culpa con respecto al pecado de la amargura. ¿Por qué? Porque es fácil de justificar. Puede decir aquí, oiga, pero usted me está diciendo que estoy pecando porque me amargo, si es que este sinvergüenza hijo del diablo me hizo daño. Y uno va a ver y sí, ese sinvergüenza hijo del diablo le hizo daño, ¿cierto? Entonces es fácil de justificar. Y hay algo tremendo, casi nadie, escuche esto, casi nadie nos ayuda a salir de la amargura. Casi nadie. Porque generalmente las personas se solidarizan con la persona que está ¿qué? Amargada. Casi nadie le dice, ¿sabe qué, hermano? Deje la amargura, arrepiéntase. Porque también se pone bravo, ¿cierto? No, ¿qué le pasa? Respéteme, ¿cierto? Por el contrario, la gente es muy solidaria. No, ¿cómo así que le hizo eso? Entonces se solidarizan. Y entonces la amargura es un pecado muchas veces imperceptible, pero también contagioso. Eso es peor que el COVID. Se viraliza. Mire, escuche esto. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. A mí hay gente que no me quiere sin conocerme. ¿A usted le ha pasado eso? ¿Por qué esa gente que nunca usted no lo conoce, nunca han hablado,
nunca han tenido comunión, pero no lo quiere. ¿Por qué? Porque otro le ha puesto una concepción errada o preconcebida de lo que es usted. Y hay gente que no lo quiere sin conocerlo. ¿Pasa o no pasa? ¿Por qué? Porque la amargura es contagiosa. Empieza, mire lo que me hizo este. Y así. Y entonces va creciendo. Mire, la amargura ha destruido iglesias. Tremendo eso. Hay iglesias que se han destruido por causa de la amargura. La gente se solidariza porque ve que la persona tiene derecho, tiene la razón a estar ¿qué? Ofendidos. Todo eso es la amargura. Pero aquí tengo un test que nos permite, que nos ilustra. Ahora se me perdió, espero y lo verá. Le voy a hacer unas preguntas, pero no me las va a responder. Bueno, no le vaya a dar codazo a su esposa o a su esposo. No le va a dar codazo. Usted allá con el Señor. Usted se lo va a responder ahí al Señor. Para ver si usted está amargado o no. ¿Listo? Entonces, primera pregunta. ¿Existe una situación difícil en su vida que aparece frecuentemente en la mente o lo despierta durante la noche? No me responda. No le va a dar codazo ahí al que está al lado. No. Usted, ojo allá, ojo. No. Usted ahí piense con el Señor. Voy a volver a leer. ¿Existe una situación en su vida que aparece frecuentemente en la mente o le despierta durante la noche? Respóndase ahí usted. Segundo, ¿está maquinando maneras de vengarse si tan solo tuviera oportunidad de hacerlo? Ojo, no le estoy diciendo que lo está planeando en serio. Al menos está jugando con la idea de vengarse. Está maquinando maneras de vengarse si tan solo tuviera la oportunidad de hacerlo. Tercero, vea este. ¿Recuerda hasta los más íntimos detalles de un evento que le sucedió hace tiempo? ¿Recuerda la hora, la fecha, cómo estaban vestidos, qué se dijeron, qué pasó, qué no pasó? Bueno, no me respondan. Algunos con su cara ya me están respondiendo. ¿Sí? Bueno. Pregunta, ¿por qué recordamos ese tipo de detalles con tanta facilidad? No recordamos unas que almorzamos ayer, pero eso sí lo recordamos con toda facilidad. ¿Cierto? Se siente ofendido y debido a que usted estima que es la víctima, ¿está justificando su resentimiento? Se siente ofendido y debido a que usted es la víctima o estima que es la víctima, ¿está justificando el resentimiento? Tremendo. Mire esta otra. Hay explosiones desmedidas en cuanto a incidentes que de otra manera tendrían menor importancia. Su esposa le dice, ¿por qué reacciona así? Y ahora usted dice, oiga, no sé por qué reacciono así. ¿Sí? Tremendo eso. Vuelvo y la leo. Hay explosiones desmedidas en cuanto a incidentes que de otra manera tendrían menor importancia. La amargura hace que reaccionemos mal en otras circunstancias. Mezcla las cosas. Mire otra. Esta es muy común en la iglesia. Le sucede que al leer la Biblia casi inconscientemente aplica la escritura a otros en vez de a sí mismo. Ahí está el codazo que la esposa le dio al esposo. ¿Cierto? Mire, dice, le sucede que al leer la Biblia casi inconscientemente aplica la escritura a otros en vez de a sí mismos. Otra, mire, por lo general usa estas expresiones, ellos, todo el mundo, solo yo, siempre, nunca, los nunca y los siempre, ¿cierto? Cuando se refiere a ese grupo le dice ellos o nosotros. ¿Cuántos creen que tenemos que arrepentirnos del pecado de la amargura? Amén.
Ya más o menos entendemos qué es la amargura, ¿cierto? Ahora quiero decirles por qué debemos alejarnos de la amargura. ¿Cómo se llama esta enseñanza? ¿Aléjate de qué? Bien. ¿Por qué debemos alejarnos de la amargura? Número uno, debemos alejarnos de la amargura porque es un pecado. Porque es un pecado. Dígale al que está a su lado, la amargura es pecado. La amargura es pecado. Y alguien me dice, oiga, ¿cómo así? O sea, tras de que me ofenden, ¿usted me dice que yo soy un pecador? Pues no le estoy diciendo que usted es un pecador, vaya usted con el Señor. Yo le estoy diciendo es que la amargura es que pecado. Y que debemos alejarnos de la amargura, porque la amargura es un ¿qué? Un pecado. Y la amargura es un pecado, número uno, porque ofende a Dios. La primera definición del pecado es que el pecado ofende ¿a qué? A Dios. Y la amargura no es la excepción, porque la amargura ofende a Dios. Y ofende a Dios, escuche esto, porque buscamos actuar en nuestras propias fuerzas. Tremendo eso. Buscamos actuar en nuestras propias fuerzas. Es decir, buscamos ¿qué? Vengarnos. En mayor medida o en menor medida. Pero empezamos a actuar en nuestras fuerzas y no dejamos, o mejor, no le entregamos esto a Dios para que Él actúe conforme a su voluntad. Por eso es un pecado, porque ofende a Dios. Como lo dijimos hace poquito, la amargura es el pecado más fácil de justificar, pero es que mire lo que me hizo este sinvergüenza, ¿cierto? Me afectó, me robó, me hizo daño. Y es el más difícil de diagnosticar porque tenemos razones, según nosotros, y argumentos para justificarlo ante los hombres y ante Dios. Pero lo que debemos saber es que la amargura es uno de los pecados más peligrosos y perjudiciales porque es muy contagioso y nos puede destruir, y puede destruir la familia, la iglesia, el país. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, vaya a la Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Miren lo que dice la Biblia. Y no contristéis al Espíritu Santo ¿de qué? De Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste ¿qué? Sellados para el día de la... Dice la Biblia, quítense de vosotros toda amargura. Mire, y lo que me llama poderosamente la atención de este texto es que habla de los elementos de la amargura. Mire, quítese de todo de vosotros toda amargura, que contempla lo siguiente, mire, enojo, ¿qué más? Ira, gritería, ¿qué más? Maledicencia y toda ¿qué? Malicia. Mire que es tremendo ver que los pecados que escribe Pablo, aparte o seguidos después de la amargura, en esencia se convierten en frutos de la amargura. Mire, la amargura produce enojo. ¿Produce enojo o no produce enojo? La amargura produce ira. Reaccionamos de manera inconveniente por otras cosas, por efectos de algo que nos ha causado amargura. La amargura produce gritería. ¿Ustedes han escuchado esas viejas amargadas? Perdón la expresión. Como que la estamos describiendo, ¿cierto? Gracias a Dios en esta iglesia no hay, porque todos hemos sido lavados por la sangre acá. Ni viejas ni viejos amargados, ni jóvenes ni jovencitas amargadas. Amén, pero déle fuerte aplauso. Se lo va a dar al Señor, déselo bien fuerte. Entonces, enojo, ira, gritería. ¿Qué más dice? Maledicencia. ¿Qué es la maledicencia? Mire, tiene que ver con la murmuración. ¿Qué es la murmuración? La queja, la crítica, la mentira, el refunfuñar,
¿cierto? Eso lo explicó una vez en un culto que decía que Millonarios es el mejor equipo de Colombia. Mire, eso es refunfuñar. Bueno, la hermana ungida que dijo amén no refunfuñó. No, mentiras, es para que usted me entienda. La crítica, ¿cierto? La maldición, groserear, maldecir, ¿cierto? Refunfuñar, mentir, hablar mal de los demás. Eso es maledicencia. Maledicencia. Entonces vea, los raíces de amargura, mire, la amargura produce enojo, produce ira, produce gritería, maledicencia, pero también produce malicia. ¿Qué es malicia? En esencia es que usted empieza a maquinar permanentemente cómo reaccionar a. Como me hicieron daño, entonces yo voy a reaccionar ¿cómo? De esta manera o de otra manera. Y empezamos a crear en la mente escenarios hipotéticos. ¿Pasa o no pasa? Si este dice esto, yo digo ¿qué? Esto. Si este hace esto, yo hago ¿qué? Esto. Si este actúa de esta manera, yo para contrarrestarlo hago ¿qué? Esto. Eso en esencia se convierte en malicia. Malicia. Tremendo. La amargura, escuche esto, es un pecado. Estamos hablando que la amargura es un pecado, ¿cierto? ¿Por qué es un pecado? Porque la amargura denota el pecado de la desconfianza, denota, surge, demuestra, manifiesta la desconfianza. ¿Desconfianza en quién? En Dios. Es decir, desconfiamos en lo que Dios puede hacer. Creemos que nosotros con nuestras propias manos, con nuestra propia fuerza, lo tenemos que hacer, porque desconfiamos que Dios no puede obrar. Ahorita les voy a hablar que ser libre de la amargura no significa que la persona que nos ofendió va a quedar libre, ¿no? Él le tendrá que dar cuentas a Dios. Pero lo que nos corresponde a nosotros es perdonarlo. ¿Por qué? Porque la amargura es un pecado que denota desconfianza, es decir, desconfía de que Dios no puede obrar, o es que su Dios es muy pequeño para no bendecirlo a usted, retornarle lo que el diablo le ha quitado, o lo que la injusticia le ha quitado. Por eso es pecado, porque desconfiamos de la obra de Dios. Pero también la amargura impide, escuche esto, la amargura impide que conozcamos el propósito de Dios para nosotros. La amargura produce que perdamos perspectiva porque vivimos pensando en el daño y cómo hacemos para resarcir el daño, cómo hacemos para avanzar en ese, o sea, para vengarnos, para resolver, y nos hace perder perspectiva. Estamos ciegos, cegados por la amargura. Y esto nos termina alejando del propósito de Dios para nosotros. Perdemos perspectiva porque actuamos con torpeza, sin entendimiento. La práctica del pecado de la amargura, escuche esto, produce paranoia. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Todos me persiguen, todos me hacen daño. Y la paranoia toma control de su vida. Y la persona empieza a defenderse mentalmente de adversarios imaginarios. Eso no implica que no te causara un daño en un comienzo, pero esto se va a convertir en una bola de nieve. Al punto que la persona termina defendiéndose mentalmente de adversarios imaginarios. Tremendo eso. Miren lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 13. Vaya ahí a la Biblia. Santiago capítulo 3, versículo 13. Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice la Biblia: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Versículo 14 dice: pero si tenéis celos amargos
y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Hay gente que en sus celos amargos empieza a actuar carnal, humana y satánicamente. Y por esa cosa, por esa forma de actuar, logra objetivos. Y dice, ¿sí ve cómo Dios me bendice? No. Miren lo que dice la Biblia. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, escuche esto, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es la que desciende de Dios, mire, sino que es terrenal, es decir, mundana, es terrenal, es animal, es decir, carnal, y es diabólica, es decir, demoníaca. Es decir, hay operación demoníaca también. Aquí están los tres enemigos del cristiano: el mundo, la carne y Satanás. Miren lo que dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, es animal y es diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra ¿qué? Perversa. Pero dice la Biblia, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Es qué? Después pacífica, amable, benigna. ¿Qué más? ¿Llena de qué? Y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El espíritu amargo o la amargura da lugar al diablo. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4 versículo 26. Efesios capítulo 4 versículo 26 dice: airaos, pero no que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a quién. Amén. Es decir, la amargura, como lo acabamos de decir, generalmente proviene porque nos han hecho daño. Vuelvo y lo digo, generalmente, no falta el loquito que se amarga porque cree que le hicieron daño. Pero generalmente, digamos, aquí estoy especulando, en un 95% de los casos, la amargura sucede porque han sido injustos con nosotros. Nos han hecho daño. Tremendo eso. Y la Biblia dice, airaos, pero no que. Es decir, muy probablemente nosotros no podemos, escuche esto, controlar el impacto primario, el golpe, el latigazo, lo que viene, aunque por la obra del Espíritu podemos soportar. Pero la amargura es lo que viene posterior a las horas, los días, los meses, los años. Que eso sí es un pecado. Porque la Biblia dice, airaos, pero no que. No se ponga el qué sobre vuestro enojo. Pero además sigue diciendo, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Mire, el diablo es un ilegal, pero nunca opera en tu vida con ilegalidad. Es decir, tú tienes que abrirle la puerta a Satanás para que él opere en tu vida. Si tú no se la abres, él no puede operar porque no hay ¿qué? Legalidad. Cuando nosotros permitimos que el enojo se ponga sobre nosotros, le damos lugar ¿a quién? Al diablo. Le abrimos la puerta ¿a quién? A Satanás. Y esto ha impedido en muchos que las más grandes de bendiciones de Dios vengan sobre nuestra vida. Porque le hemos dado ¿qué lugar a quién? Al diablo. Entonces debemos alejarnos de la murmuración. Mire, una persona que es amargada se acuesta herida y se levanta enojada. Se acuesta enojada y se levanta resentida. Se acuesta resentida y se levanta amargada.
y el diablo está buscando a quien devorar. ¿Cuántos estamos teniendo revelación por la palabra? Aléjate de la amargura, porque la amargura es un pecado. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, la amargura es un pecado. Número 2, ¿por qué debemos alejarnos de la amargura? Escuche esto. Debemos alejarnos de la amargura porque la amargura causa estorbo. Causa estorbo. Mire, Hebreos capítulo 12, que es el texto base de esta enseñanza. Hebreos capítulo 12, versículo 15. En su parte B dice la Biblia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Os qué? Si me pueden ayudar poniendo la diapositiva del segundo punto. La amargura causa estorbo. Mírala, ahí está. En estos días yo estaba tomando café con un pastor muy amigo mío. Y entonces veo al pastor muy motivado con el atletismo. Imagínense que el hombre está corriendo 12 kilómetros diarios. Tremendo. Alguien dijo, ¿a qué horas ora? No, él se levanta en temprano a orar. No me lo trae, que es un hombre de Dios. No piense eso, hágame el favor. Señor, reprenda al diablo. Es un hombre de Dios. Pero el hombre está entrenando y me dijo, estoy entrenando para la maratón de Medellín. Una maratón son 42 kilómetros y 195 metros. Para que no saque el celular y mire cuánto mide una maratón. 42 kilómetros y 195 metros. Y entonces el hombre me explicaba que eso se toma unos geles y hace unos calentamientos y entrena, y que una persona necesita mínimo llegar a 25 kilómetros de entrenamiento para llegar a los 42. En fin, mejor dicho, el hombre está engomadísimo. ¿Sí ven este atleta aquí? ¿Qué tiene ahí? Un peso, unos elementos de entrenamiento. Esto lo hace para entrenar, pues para que su pique sea más rápido, o corra más porque tiene más fuerza, ¿cierto? Pero usted se imagina a este atleta corriendo 42 kilómetros y 195 metros, jalando ese artefacto que tiene en la parte de atrás. ¿Lo logra o no lo logra? ¿En qué se convierte ese artefacto? ¿En un qué? Estorbo. Pero pongámosla más sencilla. Usted imagínese que al atleta se le mete una piedrita en el zapato. ¿Qué le pasa a ese hombre 42 kilómetros pisando esa piedrita? 42.000 pasos más o menos, y cada paso es 1 metro. Bueno, especulando, ¿no? Esa piedrita se le convierte ¿en qué? En un estorbo. Y entonces la Biblia dice que la amargura se convierte ¿en qué? ¿Por qué hago la explicación del atleta? Porque si usted lee, lo invito a que lea más ahorita que salga de la iglesia. Entonces sale de la iglesia, se va a almorzar, ¿cierto? Después de almorzar reposa. Entonces en vez de poner Disney Play o Netflix, entonces abre la Biblia y lee Hebreos capítulo 12. Y entonces en Hebreos capítulo 12, en los primeros 11 versículos, habla y el escritor compara la vida cristiana con una ¿qué? Carrera. Y dice que corra ¿con qué? Con paciencia. Y entonces este pastor me hablaba de algo que nunca había escuchado, es que economía de carrera, me dice. ¿Alguien aquí corre o es atleta o algo así? Nadie, vea. Se nota que él no es el pastor de esta iglesia. Economía de carrera. Entonces dice, hay puntos de la carrera que toca ir ¿qué? Tranquilo. Hay puntos de la carrera que toca ¿qué? Acelerar. Hay puntos de la carrera que toca subir. En fin, entonces tiene que cuidarse de un desgarre, de que le falte el oxígeno, en fin. Porque la carrera debe correrse ¿con qué? Con paciencia. Eso es lo que dice el escritor bíblico, que corramos ¿con qué? Con paciencia. Y está comparando la vida cristiana con la carrera que debemos correr con toda paciencia. Y usted va a leer, cuando lo lea, que dice que se despoje de todo peso. Porque imagine usted correr la maratón con una maleta llena de libros. Pues no, ¿cierto? Y entonces en ese contexto es que la Biblia dice que brotando raíz de amargura os estorbe. Es decir, que la amargura se convierte en un obstáculo en la carrera del cristiano.
Se vuelve como esa piedra en el zapato. Esto no lo digo yo, lo está diciendo el mismo escritor bíblico. Que brotando raíz de amargura os, ¿qué? Solo la hermana Clarita, os estorbe. La amargura se convierte como esa piedra en el zapato que en el kilómetro 4 se mete y no podemos avanzar. Trae parálisis. La amargura estorba la carrera de la fe, no impide correr con paciencia, nos paraliza, nos estorba, nos detiene, nos dificulta la carrera para que no logremos terminar la carrera. Mire, la Biblia nos habla que la vida cristiana es como una carrera. De nada nos sirve empezar bien si terminamos ¿qué? Dice la Biblia que el que persevere hasta el año 5. ¿Hasta cuándo? El que persevere hasta el fin será ¿qué? Salvo. De nada nos sirve empezar bien si terminamos mal. Y lo importante del proceso es terminar ¿qué? Bien la carrera. Pero la amargura lo que hace es que genera un ¿qué? Un estorbo que nos impide ¿qué? Terminar la carrera. Mire, esto podrá traer discusión a algunos teólogos, pero nosotros creemos en esta iglesia esto. Y es que la amargura puede alejarnos de la salvación. Eso es lo que está diciendo Hebreos, que algunos dejaron de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura los estorbó. Y es que la Biblia dice que por gracia sois ¿qué? Salvos. Si se aleja la gracia de Dios, ¿qué pasa? Se lo dejo por pregunta. Se lo dejo para reflexionar, pero ese es el siguiente punto. Tremendo eso. Entonces debemos alejarnos de la amargura, porque la amargura causa ¿qué? Estorbo. Número 3. Aléjate de la amargura, porque ella te saca de la gracia de Dios. ¿Por qué hemos alejarnos de la amargura? Porque nos saca de la gracia de Dios. Y vamos al versículo 15 de nuestro texto en Hebreos 12. Dice, mirad bien, ¿mirad qué? Con diligencia, observando. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El espíritu amargo hace que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. Es decir, la amargura implica vivir en nuestros propios recursos, escuche eso. Vivir en nuestras propias fuerzas, vivir en nuestra propia capacidad. Porque nos alejamos de la gracia de Dios y empezamos a caminar en nuestras propias ¿qué? Fuerzas. Pero mi hermano, mire, yo le quiero decir algo. Un día en la gracia de Dios es más productivo que 1000 días de trabajo esforzado. Todo lo que somos es por la gracia de Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que nos permite es la gracia de Dios. Y por eso en muchos, las puertas se han cerrado. Las bendiciones se han estancado. Las bendiciones se han alejado. Porque hemos dejado que crezca la amargura en nuestro corazón. Y esto ha impedido que la gracia de Dios opere en nosotros. Y la gracia es lo más importante, dice la Biblia. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don ¿de quién? De Dios. La gracia es la que te da vida. La gracia es la que te da fuerza. La gracia es la que te abre puertas. La gracia es la que te da ideas, te da sabiduría. Todo es por la gracia, hermano. Y entonces, si nosotros seguimos recabando en la amargura porque nos sentimos ofendidos con razón o sin razón, aquí puedes tener la razón. Pero si te mantienes en la amargura, dice la Biblia, no yo, dice la Biblia, que esto te aleja de la gracia de Dios. Por eso muchos no avanzan.
Por eso el pueblo de Israel dio vueltas en el desierto. Por eso, a pesar de que oramos, el techo se vuelve como un techo de concreto, donde la oración pega, rebota y se devuelve. Porque nos hemos alejado de qué. Pero quiero decirle algo, yo prefiero la gracia de Dios. ¿Usted prefiere la gracia de Dios? ¿Cuántos podemos decir, Señor, yo anhelo tu gracia, yo anhelo tu gracia, yo anhelo tu gracia, yo anhelo tu gracia? Mire, esto se lo enseñó Jesús a sus discípulos. Mateo capítulo 18, versículo 23. Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Yo voy a leer aquí. Acompáñenme en esta lectura. Son 12 versículos donde Jesús ilustra y pedimos al Espíritu Santo que por revelación de la palabra nos demuestre para que hoy seamos todos libres de la maldición de la amargura en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 18, versículo 23 en adelante. Miren lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 18. Dice Jesús hablando acerca del reino, ilustrando acerca del reino. Dice, por lo cual el reino de los cielos. Mateo 18, hablando de la parábola del deudor, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Diga conmigo, 10,000 talentos, dígalo. ¿Cuánto le debía el siervo al rey? Ok. Versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y ¿qué? Le perdonó los 10,000 talentos. Le perdonó la deuda. Espere que me perdí. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, es decir, uno que, igual a qué, a él. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Diga conmigo, 100 denarios. ¿Cuánto le debía el siervo al Señor? No. Ojo, espere. ¿Cuánto le debía el siervo al Señor, al rey? ¿Cuánto le debía? 10,000 ¿qué? Talentos. Bueno, ¿cuánto le debía el consiervo al siervo? 100 ¿qué? Denarios. Bien. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo ¿qué? Malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que ¿qué? Tremendo. Tremendo. Pero más tremendo el versículo que sigue. Paré aquí para que usted lea este versículo. Antes de leer este versículo les quiero preguntar, ¿quién está hablando acá? ¿Quién? Jesús, el Señor Jesús. ¿Quién está hablando? Jesús.
¿A quién le está hablando? A los discípulos. ¿Sobre qué les está hablando? Sobre el reino de Dios. Vuelvo al punto. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿A quién le está hablando? ¿De qué les está hablando? Está explicando el reino de Dios a través de una parábola. Bueno, miren lo que dice el versículo 35. Dice: así también el diablo. ¿Quién? Así también ¿quién? Mi Padre hará con ustedes y conmigo, si no perdonamos de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cuando yo entendí esto, yo estaba estudiando esto hace 3 meses. Yo estaba haciendo un ayuno de 3 días. El año pasado pasamos un proceso muy complejo. Me tocó hacer un ayuno de 3 días porque yo dije: Señor, o te los llevas o te los envío. Y entonces, cuando tuve revelación por la palabra de esto, tuve que hacer un listado, acá lo tengo, de las personas con las cuales estaba amargado. Me salieron 78. Aquí lo tengo. Estaba en ayuno aquí en la iglesia. Yo ayuno aquí en la parte de atrás. Está cerrada la Boyacá, entonces me siento en la sala que hay atrás. Y entonces empecé a anotar uno por uno. Y me tocó arrepentirme de corazón. Sí, Señor, perdóname porque me he amargado. Estoy viviendo una vida miserable, Señor, porque eso es lo que causa la amargura. Y muchos de los que estaban ahí me hicieron daño a mí, otros yo les hice daño. Pero pues la gran mayoría me había hecho daño a mí. Es decir, yo podría decir: no, es que es justo. Pero entendí por la palabra que la amargura es un pecado. Y entonces dije yo: ¿qué hago? ¿Será que me toca llamar a esos 78? Dije, pero no acabo, pero nunca. Y entonces Dios me puso en el corazón llamar a uno solo. Y entonces yo lo alcancé a pensar, y ¿será que lo llamo? No, que vaya, me voy a poner a llamarlo, se apele perdón. Pero estudiando esto, entendí que la obediencia debe ser instantánea. Y entonces cuando me acordé que la obediencia era instantánea, marqué y empecé: que no conteste, que no conteste, que no conteste. Cuando a los 6 segundos alguien dijo: aló. Y entonces le dije: mire, le habla David, perdóneme. Él era un hombre que, bueno, tenemos un problema ahí, unas demandas contra mi jefe, entonces divulgaban que se les iba a caer los avales y él era publicando eso por todo lado, entonces yo lo bloqueé de todo lado y él a todo el mundo le decía que yo lo había bloqueado. Bueno, una vaina brava ahí. Y entonces le dije: mire, hermano, perdone porque lo ofendí, discúlpeme. Y yo le pido perdón en lo que le pueda servir. Sí, bueno, gracias, tenemos que avanzar en eso, y bueno, trabajemos. En fin, chao. Pero entendí que había que obedecer. Porque si no obedecía, no Satanás, no el pecado, el mismo Dios me entregaría a mí a los verdugos. Y mire, cuando estaba estudiando esto me di cuenta que el siervo le debía al rey ¿cuánto? Entonces, ¿para qué no saque el celular? Vea, un talento son 50 kilos de plata. Esos 50 kilos, ¿cuánto vale un gramo de plata? Multiplíquelo por 1000. Eso multiplíquelo por 50. Ahí le dan los 50 kilos de plata. Y eso multiplíquelo por 10.000. ¿Sabe cuánto me dio a mí? Más o menos 495.000 millones de pesos de noviembre del año pasado. Casi 500.000 millones de pesos. Era la equivalencia que Jesús hablaba de los 10.000 talentos.
Pero el texto continúa y dice que el consiervo le debía al siervo 100 ¿qué? Un denario, escuche esto, era el jornal de un obrero. Es como decir un salario mínimo, un día de salario mínimo. ¿Cuántos son 100 días de salario mínimo hoy? Más o menos, no me vaya, no, es que es tanto, son casi 5 millones de pesos. Más o menos. Sergio dice que son 4, pues más o menos, Sergio, más o menos. Póngale 5. 5 millones es plata o no es plata. Pues el que dijo que no es plata, regálemelo. Es decir, ¿es harto o es poquito? Pero no se compara con los 500.000 millones que Dios nos perdonó en la cruz del Calvario. Es un ejemplo, ¿no? Porque es incalculable lo que Dios nos perdonó. Es incalculable. No tiene cálculo. Es el ejemplo de la parábola. Pero es incalculable lo que Dios nos perdonó. Es decir, puede ser que nos hayan ofendido y sea una ofensa grave. Sea una ofensa grave. 5 millones son 5 millones. Puede ser que alguien le haya robado a usted. Puede ser alguien que usted le haya ayudado mucho tiempo y esa persona lo haya traicionado. Si usted ha hecho lo bueno, pero a pesar de que usted hizo lo bueno, lo han traicionado. ¿Pasa o no pasa? Lo que te han hecho y lo que me han hecho no se compara con todo lo que Cristo Jesús nos perdonó en la cruz del Calvario. Pero no solo eso, sino que si tú y yo no perdonamos al que nos ofende, dice la Biblia, que el mismo Dios de los cielos, que es nuestro Padre, nos entregará a los verdugos. Y hay mucha gente que está oprimida por verdugos, que le roba la bendición, le roba la salud, le roba la vida espiritual, le roba el propósito, porque esa persona está en la cárcel de la amargura y no ha podido perdonar de todo corazón. Por eso Jesús le enseñaba a los discípulos en el Padre Nuestro a orar. Les decía: perdona, Padre, nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tremendo eso. Y esto me hace recordar una historia, antes de continuar, que me contó mi mamá hace muchos años. Yo creo que me la contó hace 20 años, no, tampoco. Hace unos 15 años, tal vez 16 años. Y me contaba una historia en la cual había en la misión panamericana un predicador muy ungido, buen predicador, ungido, un hombre de Dios, pero ese man era feo, oiga. Era cojo y manco y desdentado también. No, mentira, eso ya me lo inventé yo. Y era feo. Pero pasa que a veces las muchachas de la iglesia se enamoran de los del altar y somos bien feos, pero pues se enamoran por no sé qué le ven, el ministerio o la unción de Dios los hace ser bellos o qué, o no sé. El hecho es que la mujer más bonita de la iglesia se enamoró de él y se casaron, el feíto y la bonita. Como es la princesa y el qué, la bella y la bestia, algo así. No, mentiras, tampoco, no era un siervo de Dios, respeten al siervo de Dios. Se casaron, pero esta mujer era una mujer pero muy bonita. Entonces esta mujer empezó a ser asediada por otros hombres, y entonces esta mujer cedió a la tentación, abandonó el hogar con el feíto y se fue a vivir con otro. Escuche eso, se fue a vivir con otro. Dejó al pastor, al siervo de Dios, al predicador. Y entonces este pastor, este predicador, este siervo de Dios se amargó. Y entonces empezó a orar: Señor, mira esa adúltera,
esa impía hija del diablo dejó el hogar. Trata con ella, Señor. Córtala, Señor. Y esa fue la oración de él por mucho tiempo. Una oración desde la carne. Y la oración era: Señor, mira, ella es la que pecó, yo soy un hombre tuyo, yo te sirvo. Y ella fue la que dejó el hogar. Señor, córtala, Señor, mátala, Señor. Así oraba el hombre. Y entonces el tipo se amargó tanto, se amargó tanto, se amargó tanto, que le dio un cáncer. Y el hombre se murió de cáncer. ¿Y sabe qué? La mujer que lo dejó fue al entierro. De harto sirve amargarse, porque la amargura nos saca de la gracia de Dios. Pero yo sé que usted y yo queremos la gracia de Dios por encima de todas las cosas. ¿Por qué no se pone en pie y vamos a orar? Y vamos a adorar a Dios. No sé si Angélica está por ahí y Eliana están. Y vamos a ministrar al Señor. Levante sus manos al cielo y adore a Dios ahí donde está. Dígale: Padre, hemos oído tu palabra y pedimos que tu palabra ministre el corazón. Tu palabra ministre la vida de cada hijo tuyo, hijo tuya, en el nombre de Jesús. Amén.